Hola chicos, bienvenidos a la cocina del chef Suchu. Hoy vamos a realizarles una deliciosa preparación que ya había hecho, pero la estamos mejorando en nuestra mesa de producción, donde pueden ver parte de los ingredientes que vamos a desarrollar hoy. Hoy vamos a hacer un pollo a la Coca-Cola, pero para que tengan una receta rápida vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener el pollito a temperatura ambiente, dejándolo reposar. Vamos a hacer un leve empanizadillo de harina y un poquito de chile, de pimienta, ya rosada del Amazonas, digo del Himalaya. Y vamos a dorar un poco en el wok, por un lado y por el otro. Mientras tanto tenemos el arrocito en bajo. No es un arrocito en bajo del que conocen normalmente, es un arroz de verdad en bajo. Ahora les muestro un poquito más de la preparación. Aquí pueden ver, este empanizadito suave es un poco de pimienta, un poco de sal rosada, un poco de chile, un poco de harina y un poco de amor. Para tener un sabor que le dé potencia a nuestro pollo, que compagine con nuestra cúcula. Vas a ver que vamos a utilizar una cantidad al gusto de ajo. A nosotros nos gusta el ajo así potente. Y como diría nuestra querida amiga Laura, necesitamos un Juan David encebollado. Entonces vamos a usar mucha cebolla y en julianas. La que preparamos de esta manera, así sin compasión. La cebolla como si fuera tu peor enemigo. Y hay que cortarla rápido antes de que te haga sufrir. Sufrir y llorar. Sufrir y llorar. Llorar como si fuera una pena de amor. Y ahora lo que vamos a sacar es the piece of resistance de esta receta. Pueden ver, hemos terminado de cortar nuestra cebolla en julianas. Mis ojos no están irritados por ninguna de esas matas que matan. Están irritados por la intensidad de la cebolla. Ahora podrán ver. Bueno, mata que mata no, también divierte. Ahora vamos a ver le piece of resistance. El tocinito, señoras y señores, que está rodeando de sabor nuestro delicioso y querido polluelo. Qué combinación más apetitosa. Mi ayudante Lina María, mi asistente ingeniera de alimentos que me hace las recomendaciones en nuestra mesa de proceso, me indica que debemos tener todo muy bien acomodado, limpio. Y vamos a un paso crucial de esta deliciosa receta. Vamos a arrollar tocino en el pollo. Para eso necesitamos tocino. Vamos a arrollar nuestro muslo o contramuslo, lo que desee. Vamos a arrollar varias piezas de tocino. Creería que al menos serían 2 por pieza, un poco más. Así vamos a hacerlo con el siguiente. Vamos, vamos, vamos. Y como pueden ver, así lo podemos hacer. Así vamos a hacer 4 piezas iguales. Porque hay que comer por la mañana y por la noche. Ahora estoy haciendo un repaso en la mezcla con condimento y sal. Y un poquillo de harina. ¿Para qué? Aquí en este wok vamos a dorar por ambos lados un poco el pollo antes de echar los ingredientes como la cebolla, el ajo y la Coca-Cola, que en este caso por mayor economía vamos a usar Coca-Cola de uno. Ahora, este paso es importante. Pueden ver el polluelo, vamos a empanizarlo levemente, es una vuelta por aquí, una vuelta por acá, un poquito por aquí, un poquito por acá, un poquitito. No importa que se le deshaga un poquitín, no importa, esto va a quedar maravillosamente. Seguimos con el otro polluelo.
Acá un chinchín el galluelo sube. Miren qué belleza está quedando. Esto no va a quedar como apanado. Esto lo que dará será un dorado y un crunchy al pollo que no se imaginan. Seguimos con la otra pieza de pollero. Fácil ello. No se me va a llevar acento, me estoy yendo ya para Brasil. Pueden ver, esto tiene más patas. Qué billetera de marihuanero, me perdonan el chiste tan viejo. Que tal bien hasta ahora. Y ahora le calentaremos la sartén, le calentaremos el aceite. Y cuando llegue ese proceso, ese punto, volveré nuevamente con un video para mostrar. Precaución. En estos momentos vamos a llegar a la parte más crucial del proceso. De mi boca no salen babas. Segundo, vamos a empezar a dorar el polluelo en un poco de aceite, bien caliente. Vamos a echar nuestra primera presita. Vamos a echar la segunda presita. Vamos a echar la tercera presita. Y si no cabe, la cuarta presita. El tocino soltará más grasa. Y el pollo y los cuadritos. Entonces, por ahora vamos a dejar unos 5 minutitos por cada lado. 5 a 10. No lo vamos a cocinar completamente. Es solo dorarlo. Siguiendo las recomendaciones de nuestros seguidores, síguenos en Instagram como Chef Sucho, pueden ver que ya tenemos un tapabocas realizado exclusivamente por Lina María con tela antifluidos de calidad de laboratorio de medicina. Pueden ver que ya está dorado el pollo. Entonces vamos a echarle nuestra cebolla y nuestro ajo. Viene la parte final del proceso, es la parte más emocionante de todas, que podrán ver. Tapamos un momentico para que la cebolla caramelizara junto con el ajo y soltara sus deliciosos aromas. Ahora vamos a hacer la parte final del proceso, que se llama la cocola. Miren esta belleza, esta cocina huele deliciosísimo. Miren rápidamente. Vamos a echar una vez, por favor, con agua. Cuidado, siempre hay que tener cuidado, hay que tener la suerte para poder echarla. Miren qué belleza de reacción química en todos los componentes. Vamos a echar 2 vasitos. Esta mezcla se dejará hervir alrededor de 30 minutos. ¿Qué pasará después? Si baja mucho la salsa, si se reduce demasiado, echas un poquito de más Coca-Cola. Si la salsa no espesa mucho, puedes tomar un poco de la reinita que utilizaste para la premezcla y echársela encima para que haga una emulsión y se ponga más espesita. Pueden ver, hay que darle vuelta a la pata, hay que darle vuelta. Miren qué color, qué coloración, qué belleza, los aromas fantásticos del ajo, de la cebolla. Y ahora vamos a hacer una guarnición de papas fritas sin aceite. Para ello vamos a utilizar papas fritas clásicas en gajo, creo que son de Justo y Bueno, y nuestra freidora de aire. No necesitamos aceite en ningún momento. Lo que vamos a hacer es ponerla a 170 grados por alrededor de 20 minutitos para que queden deliciosas. Así te quería ver, lavando los platos, Esperancita. Y el Sergio también haciendo la labor del cachifo. Cachifo, y si mi otra cuenta en Instagram. Síganme para cocinar como Chef Sucho y para tips de cómo lavar la loza en cachifo. Pero, ¿y qué sería de la cocina limpia si nosotros, después de hacer este maravilloso plato y esta preparación,
nos sentamos a la mesa cochinos. Debemos seguir animados y aunque sea bañarnos de vez en cuando. No me lo creerán, pero lo estoy diciendo yo. Ahora, verán la parte más deliciosa, el emplatado. Hemos avanzado un poco. Verán nuestras papitas bien decoraditas, bien bonitas, con un arroz bien presentado. Y ahora tomaremos algunas de estas presas. Mira la delicia. Vamos a ponerle un poquito de tocinito para que sea más delicioso todavía. Y verán, echaremos un poquito de la salsa. Miren la belleza. Miren la belleza. Y un poquito en el arroz para que le dé algo de color. Y así pueden ver un delicioso pollo a la Coca-Cola con tocineta, papitas, arroz. Una maravilla. Lina lo comerá, lo disfrutará. No lo comeremos, también el almuerzo. Y así todos continuamos aquí encerrados. Síganme para más recetas. Chef Sucho, ya saben, ni siquiera lavar bien la loza. Cachifo. No me puedo ir sin antes darle un agradecimiento a nuestros seguidores que nos llevan siguiendo desde tiempos inmemorables, como Laura Alipio, Paulo César Parra, Yolanda Guzmán, Sebastián Sánchez, Patricia Sánchez, Israel Parra, Milena López, Matías López, Fernando Parra, Marta Valencia, Pareja, Rosy Espinosa, Don Ira, para mí un abrazo, sin ti no hubiera podido aprender a hacer una receta. Próximamente verás tu pollo a la cerveza. Apenas termine el tratamiento de mis pasticas, lo haré. Llamaré a mi coproductora, a Juan David Parra Valencia, por la idea que me indicó que las redes sociales pueden ser para hacer videitos chéveres y podernos ayudar en este aislamiento social más no digital. Un abrazo fuerte a todos desde la distancia, los quiero mucho, Dios los bendiga, amén.